El mandamiento más grande de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y primero de todos los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Queridos amigos, queridos hermanos, sean bienvenidos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Hoy es un día muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Hoy es un día al cual nosotros seguimos en esa preparación de los 40 días en la Pascua, para la celebración de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente es una oportunidad la que Dios nos está dando para que nosotros caminemos y reflexionemos por 40 días para estar preparados en la bendita preparación para encontrarnos con nuestro Señor, con ese corazón limpio, con esa mente clara, con esa perseverancia, con esa humillación, con esa humildad, para poder celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. 40 días de preparación, de oración, de ayuno, de exaltación, de adoración, de generosidad, de bondad. Preparación espiritual es la que este pueblo necesita. La palabra de Dios dice: si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, deja sus malas acciones, yo le devolveré esa paz, esa bendición, esa prosperidad. En el nombre de Jesús, hoy estamos bajo esa cobertura de Dios, bajo esa motivación de Dios, al cual Él quiere que tú y yo tengamos y recibamos el reino prometido de nuestro Señor Jesucristo. Recordémonos nosotros que tenemos mandamientos, y esos mandamientos jamás pasarán de moda, porque dice la palabra de Dios: todo pasará, pero la bendita palabra de Dios jamás pasará. Y es por eso que esta mañana es una mañana a la cual cada uno de nosotros debe de reconocer que hay mandamientos, que hay ordenanzas, que hay principios, que hay leyes, que hay decretos, que Dios quiere que tú y yo las cumplamos para alcanzar esa tierra prometida, para alcanzar esa tierra celestial, ese reino celestial al cual nuestro Señor Jesucristo proclamó y sigue proclamando después de más de 2000 años que Él proclamó. Y sigue proclamando esos mandamientos, esas leyes más grandes, el mandamiento más grande de la ley, el primero, el segundo. Él sigue hablando, Él sigue acercándose a enseñarnos, a decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos en momentos importantes en nuestras vidas. Recordémonos nosotros que el Padre Todopoderoso llamó a Moisés al Sinaí para entregarle los 10 mandamientos, el decálogo que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 2, 17. Nuestro Padre Celestial descendió de los cielos para posarse en el Sinaí y escribió los mandamientos
con un cincel sobre piedras y entregó los 10 mandamientos a toda la humanidad. A toda la humanidad. Y dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás padre y madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás los bienes ajenos. Queridos amigos, queridos hermanos, como vemos, esos mandamientos, ese decálogo fue entregado en las manos del gran profeta Moisés para entregárselos a toda la humanidad, a todo ese pueblo. Y es el pueblo de Israel el que salió de Egipto, el que recibió esos mandamientos, y que esos mandamientos están escritos para cada uno de nosotros y están cincelados con la mano de Dios, con un cincel que grabó sobre piedra, para que no se borraran esos mandamientos por los tiempos, por las circunstancias, por tanta circunstancia natural, para que no se borraran y que no se borraran de nuestra vida. Ese pueblo rebelde recibió los mandamientos para encontrar la paz, para encontrar al Todopoderoso, para encontrarse con Él. Él nos da los mandamientos no como un castigo, no como una presión, sino que son lineamientos, son decálogos a las cuales tú y yo no nos tenemos que perder. Cada uno de nosotros debe de tener ese decálogo colgado en su cuello para que cada momento se recuerde de que son mandamientos de la palabra, son mandamientos de Dios, a las cuales tú y yo tenemos que cumplir. Si queremos ser felices, si queremos ser prósperos, si queremos ser benditos y bendecidos, si queremos encontrarnos con nuestro Dios, si queremos verlo, si queremos recibir sus bendiciones, sus prodigios, sus milagros, si queremos realmente trascender a la vida eterna. Entonces, cuando vemos nosotros que el Padre, el Todopoderoso, bajó, imagínense ustedes, para acercarse a la humanidad, porque Dios amó tanto a Pedro, a Juan, a Mateo, a Lucas, a Alicia, a Ninette, Ana, María. Amó tanto que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Es cuestión de vida eterna, es cuestión de vida o de muerte, la cual nosotros tenemos en nuestras manos la decisión de tomar el camino de la vida o de tomar el camino de la muerte. Si aún estás en el camino ancho y espacioso, hoy es el momento de hacer un giro, hoy es el momento de hacer y corregir esa dirección para tomar el verdadero camino. Pero el verdadero camino es nuestro Señor Jesucristo. Él, nuestro Señor, el Todopoderoso, el que bajó de los cielos y se encarnó en la Virgen María Santísima, el que tomó su cruz, y la Madre Santísima también tomó su cruz, el patriarca San José tomó su cruz. Cuando vemos nosotros ese llamado que Dios le hizo a la Virgen María Santísima,
Y cuando ella dijo, que se haga conforme a tu voluntad, mi Dios. Mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se llena de gozo. Una madre, una mujer humilde de corazón, humilde de corazón, de fe, de esperanza. La madre que dijo, he aquí la esclava del Señor. El patriarca San José. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando Dios le habló, todas las veces que le habló, jamás dijo no. Él en silencio cumplía lo que Dios, con humildad, con sencillez, cumplía y obedecía lo que Dios le hablaba, lo que Dios le decía en sueños, lo que Dios le manifestaba. Portó el arca junto a la Virgen Santísima. Portaron el arca de la alianza, de esa nueva alianza. Y entonces nuestro Señor Jesucristo bajó desde los cielos, dejó su condición de Dios para nacer en un pesebre, para cumplir su misión, para cumplir el mandato que Dios le había dado. De esa manera, Él dice la palabra de Dios, de que Él fue creciendo en edad y en estatura. Pero llegó el momento cuando Él se acercó al río Jordán. Él se acercó al río Jordán y Juan el Bautista lo bautizó. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, los cielos se le abrieron. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, visible. Se le abrieron los cielos y una voz desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Escúchenlo. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos nuevamente para escuchar a Dios. No deje de escuchar la palabra de Dios. Sea perseverante, sea constante, porque es la palabra la que nos da vida eterna. Y por eso el Padre Todopoderoso dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Escúchenlo. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, quedó lleno del Espíritu Santo y el mismo Espíritu lo llevó hacia el desierto. 40 días y 40 noches donde fue tocado y fue puesto a prueba. 40 días y 40 noches en el desierto. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿cuál es tu desierto en esta vida? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus depresiones, tus tristezas, tus debilidades? ¿Cuáles son tus impotencias? ¿Cuáles son aquellas circunstancias que no te permiten ser? Pero esta mañana Dios quiere fortalecerte, Dios quiere hablarte, Dios quiere corregirte, Dios quiere que tú muevas esos grados, bien sea a la derecha o la izquierda, para seguir el verdadero camino. Porque los mandamientos siguen vigentes, los mandamientos están presentes en la humanidad. Y somos nosotros quienes tenemos que escudriñar esos mandamientos y caminar sobre esos mandamientos, sobre esos decretos, sobre las leyes de Dios, para alcanzar la vida, para alcanzar el reino prometido de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que humanizarse, tuvo que dejar todo para tomar la cruz, para darnos salvación y vida eterna. Tuvo que venir a hablarnos de ese reino prometido de Dios, de ese reino que se prometió desde el Antiguo Testamento, de ese reino que se dio con los mandamientos, con las leyes de Dios, pero que toda esta humanidad no ha querido cumplirlas y por eso está en guerra,
no está en paz, está en tribulación, está en desierto, está en maldad. Porque aún la humanidad no quiere cumplir los mandamientos. Toda la humanidad no quiere cumplir los mandamientos. Tenemos que cumplir los mandamientos. Tenemos que cumplir las leyes de Dios. Tenemos que cumplir los mandatos de Dios. Esos mandatos que son vida. Esos mandatos que nos hacen trascender a la vida. Porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del malvado. Pero sí quiere su salvación. Pero en algún momento nos hemos convertido en pecadores, en engañadores, en mentirosos. Nos hemos convertido en un corazón de piedra. Nos hemos convertido sin pasión, sin misericordia, sin bondad, sin paz, duros, enojados, con malos tratos, con malos pensamientos. Hoy es el momento de que esta bendita palabra entre a nuestra vida. Y no solo que entre, sino que también de ellas desborde de nuestros labios, de nuestro corazón, esa pasión, esa vida, ese ejemplo, esa bendición para iluminar almas, para iluminar vidas que están en tinieblas. Porque tú y yo estamos llamados para ser luz, estamos llamados para ser sal del mundo. Dios quiere que tú brilles para que otro brille y para que Dios sea alabado y glorificado en todo. Debemos de buscar esa constante necesidad de acercarnos, de aproximarnos a Dios, de no dejar a Dios en segundo plano, en tercero, en cuarto, en quinto, o quizá ni existe en ningún plano en nuestra vida. Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Y por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser enviado, porque esta humanidad perversa, perdida, descontrolada, sola no podía salir para alcanzar la vida eterna. No podía compensar su maldad con acciones. No podía. Entonces nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser entregado en manos de sacerdotes, de fariseos, en manos de extraños para ser castigado, para ser azotado, para poner esa cruz en sus hombros, para cargar la cruz y ser crucificado y vencer en la cruz del Calvario todo pecado, toda maldad, morir en la cruz y luego resucitar. Y ha resucitado y está sentado a la derecha de Dios Padre, junto a la Virgen María Santísima, en presencia, en el poder del Espíritu Santo con el Padre Eterno. Así dicen las Escrituras, así dice la palabra. La bendita palabra es la palabra que nos ayuda para transformar nuestras vidas. Esta palabra es importante porque transforma ese corazón que quizás se ha endurecido, que quizás se ha vuelto piedra. Pero Dios quiere la transformación de esa vida, de ese corazón, para que alcance la vida eterna. No alcance el infierno, sino que el infierno quede a un lado, porque tú y yo estamos en esa necesidad, estamos en ese momento para cumplir los mandamientos. ¿Qué es lo que no te hace cumplir los mandamientos? Si son los mandamientos los que nos van a salvar, son las direcciones, son las líneas, son los principios fundamentales a los cuales nosotros tenemos que caminar para no caer en muerte, para no caer en la maldad, para no caer eternamente en el fuego, sino Cristo Jesús viene a hacernos esa promesa, viene a mostrarnos, tuvo que bajar de los cielos para mostrarnos el reino de Dios. Y precisamente, queridos amigos, queridos hermanos, dice la bendita palabra que nuestro Señor Jesucristo se encontraba
cumpliendo con su ministerio por toda la región de Galilea. Por toda la región de Galilea llegaba, en cada lugar oraba, enseñaba. Después de haber sido puesto a prueba en el desierto, él llegó a las sinagogas. Llega a las sinagogas y toma la bendita palabra de Dios. Toma el pliego de Isaías 61 y lee: el Espíritu de Dios está sobre mí. He sido enviado para ayudar a los pobres, para libertar a los encarcelados, para libertar a los presos. He venido para dar una corona de perfume en lugar de tristeza, de desolación. He venido para dar el favor de Dios, para enseñar el favor de Dios. He venido para darles el favor de Dios. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo nos vamos a perder nosotros? No tenemos excusas para perdernos. Y luego nuestro Señor Jesucristo andaba en toda la región de Galilea sanando enfermos, paralíticos, ciegos, leprosos, enseñando y sanando a toda clase de dolencias, dice la palabra, toda clase de dolencias. Y la multitud lo seguía. Andaba por la región de Galilea y él estaba en una altitud. Y entonces Jesús llega a ese plano cuando mira la multitud, cuando mira la muchedumbre. La palabra de Dios dice que Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Toda la muchedumbre, en presencia de toda la muchedumbre, queridos amigos, queridos hermanos, Jesús se sentó, se posó sobre ese ser, como el Padre Celestial se posó en el Sinaí. Jesús nuevamente en persona se posa en el monte de las bienaventuranzas para aclamar el discurso más elocuente, el discurso más importante para toda la humanidad, para recordarle a toda la humanidad la felicidad, la dicha, la bendición, para mostrar y decirle a toda la humanidad y hablarle del reino celestial, lo que tú y yo tenemos que hacer para alcanzar el reino prometido de Dios, el reino celestial, porque ya estamos aquí en la tierra, ya tenemos los mandamientos, ya tenemos para la armonización, para no perdernos, pero nuestro Señor Jesucristo nos viene a recordar. Él no vino a cambiar la ley, Él vino a darle un significado más. Él vino a ponerle ese significado verdadero a la ley. Y el que enseña y obedece será grande en el reino de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, en el monte de las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo pronuncia el discurso para toda esa humanidad descarriada, para toda esa humanidad descontrolada, desorientada. Y empieza nuestro Señor Jesucristo y los discípulos se acercan y los discípulos y la multitud recibe los mandamientos de la bienaventuranza en el monte de las bienaventuranzas. Y nuestro Señor Jesucristo habla de la verdadera dicha del hombre y dice en la primera línea, en el primer principio, en el primer mandamiento, en la primera bienaventuranza: dichosos los que reconocen la necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Número 2,
Dichosos los corazones humildes, porque recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Número 3. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que se cumplan sus deseos. 4. Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Número 5. Dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Número 6. Dichosos los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Número 7. Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige. Y número 8. Dichosos ustedes cuando los insulten y los maltraten, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también fueron perseguidos los profetas que vinieron antes que ustedes. Queridos amigos, queridos hermanos, las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo pronunció en el Cerro de las Bienaventuranzas son esos mandamientos a los cuales nosotros tenemos que seguir al pie de la letra para alcanzar ese reino celestial prometido por nuestro Señor Jesucristo. Ese reino celestial al cual tú y yo estamos trabajando de día y de noche para alcanzar ese reino, esa tierra prometida, para alcanzar esa vida en prosperidad, en abundancia, al lado de nuestro Señor Jesucristo, al lado de sus santos ángeles, apóstoles, discípulos. Allí es donde tú y yo tenemos que reflexionar y meditar cómo realmente está nuestra vida, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras obras, cómo están nuestros caminos, cómo está nuestra cruz, cómo vamos, si estamos creciendo o estamos decreciendo, si estamos aumentando en estatura o estamos bajando, si realmente estamos perseverantes en la palabra de Dios. Estos tiempos son tiempos de preparación. Estos tiempos son tiempos de limpiar nuestro corazón, de limpiar nuestra alma, nuestro espíritu, para presentarnos ante la presencia de Dios, para que Dios nos llene de su presencia, para que Dios transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón. Tú y yo somos dichosos, tú y yo somos dichosos de Jesucristo, pero Él quiere que reconozcamos nosotros nuestra necesidad espiritual, que nuestra necesidad espiritual sea lo primero, porque el reino de Dios nos pertenece, a todos nos pertenece, pero lo podemos perder si nosotros no reconocemos nuestra necesidad, no reconocemos que somos pecadores, no reconocemos que solo Jesucristo con su sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario puede limpiar nuestros pecados, puede limpiar nuestra maldad, puede limpiar nuestras injurias, nuestras estigmas, nuestras circunstancias que no nos permiten alcanzar el reino de Dios y ser parte de ese reino prometido de nuestro Señor. Hoy es una mañana a la cual es importante que tú y yo reconozcamos que somos pecadores, que vamos pecando, que estamos pecando. Pero no solo falta con reconocer, sino dar el paso para dejar el pecado, para dejar la maldad, para dejar la corrupción, para dejar todo lo que le estorba a Dios, para que nosotros podamos ser parte del reino de Dios. Entonces, dichosos los de corazón humilde. Mucha gente se confunde
Mucha gente cree que con ir con ropa sencilla, con ropa sucia, descalzo o con zapatos rotos y sin bañarse, sin peinarse, creen que son humildes. La humildad está en el corazón. La humildad no está en lo exterior. La humildad que habla Cristo Jesús en las bienaventuranzas es que tú y yo tengamos un corazón humilde, sencillo, un corazón dócil, un corazón transformado. Como dice la palabra de Dios, yo te daré un corazón sabio, dócil. Como dice en Ezequiel 36:26, yo te doy un nuevo espíritu, te doy un nuevo corazón. A ese corazón se refiere Cristo Jesús. Ese corazón dócil, ese corazón sencillo, humilde, ese corazón paciente, bondadoso, amoroso, ese corazón que no se enoja, que no se entristece, ese corazón que no renega, ese corazón que va en victoria, ese corazón que es un corazón que primero tiene a Dios y no sus bienes, no su trabajo, no sus cosas materiales, sino Dios es el primero que está. Claro, hay que trabajar, pero también hay regulaciones. No se pase trabajando 8, 12, 15, 16, 20 horas, no. Hay horarios, hay etapas de trabajo, hay jornadas diurnas, jornadas nocturnas, jornadas mixtas. Hay que trabajar, por supuesto, porque eso dice la palabra de Dios. Tampoco la palabra de Dios dice que vendrán ovejas, vendrán lobos vestidos de ovejas y que adentro traen un corazón destructor de lobos feroces. No se confundan ni se equivoque, querido amigo, querido hermano. La humildad está en el corazón. La humildad está en un corazón dócil, en un corazón paciente, en un corazón que ama a su Dios, que alaba a su Dios, que glorifica a su Dios, que camine conforme a la voluntad de su Dios. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo. No aquel que anda sucio, que no se baña, que anda con ropa, que ni siquiera agarra una aguja para coser su ropa o ni siquiera se trata de limpiar sus zapatos o de coser sus zapatos. Esa es pobreza extrema, esa es extrema pobreza. Dios quiere un hijo de Dios que luche, que se esfuerce, que trabaje y que se vista bien, que coma bien, que camine. Pero principalmente su corazón sea un corazón de bondad, de amor, dócil, un corazón de carne, no un corazón de piedra. Y por eso los mandamientos fueron escritos en piedra. Pero luego nuestro Señor Jesucristo habla de la bondad y del amor en las bienaventuranzas y dice, dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige. Queridos amigos, queridos hermanos, felices y dichosos los que hacen la voluntad de Dios, los que tienen hambre y sed para cumplir los mandatos, para cumplir los decretos, para cumplir las leyes de Dios. Dichosos y felices los que constantemente se levantan y primero está su oración, primero está su altar, primero está su devoción, primero está su religión, primero está su Eucaristía, su oración, su rosario, sus letanías, para agradar a Dios, para alcanzar esa vida eterna que quiere Dios. Dichosos, dice, porque Dios cumplirá sus deseos. Dichosos los que tienen compasión de otros. Queridos amigos, queridos hermanos, cuánta gente vemos aquí en Guatemala y en otros países, errantes, caminantes, migrantes, que van con familias, con hijos, que van caminando no tienen un lugar para descansar, no tienen comida, no tienen dinero, van caminando, van con un espíritu de migrante, que no saben ni a dónde van. Allí es donde Dios te necesita para que tú tengas compasión de ellos, para que tú te compadezcas de ellos y para que tú los ayudes. No solo a ellos, que tengas compasión por los que están en la prisión, porque hay gente injustamente que está en prisión. Hay gente que está en los hospitales, que está enfermo, que está con problemas. Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión. Ese es el reino prometido. Esos son los mandamientos, las bienaventuranzas. Esas son prácticamente las verdaderas palabras de dicha para el hombre. Dichosos los de un corazón limpio, pues ellos verán a Dios.
Queridos hermanos, estamos en esta preparación de 40 días para limpiar nuestro corazón, para tener un corazón dócil, un corazón que perdone, un corazón que no sea vengativo, un corazón que no sea violento, un corazón que no sea amargo. Dios quiere que tú tengas un corazón limpio en esta preparación y principalmente en la celebración de la Pascua de Cristo Jesús, para que Él llene de su presencia ese día de la Pascua del Señor. Entonces, busquemos la forma de tener un corazón limpio, pues así podremos ver a Dios. Dichosos los que procuran la paz, dijo nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas, ante toda la multitud. Dichosos los que procuran la paz. Queridos amigos, queridos hermanos, busquemos la paz. Busquemos la paz. Propongámonos tener un espíritu de paz, no un espíritu de guerra, ni espíritu de venganza, ni de odio, ni de rencor, porque las guerras solo sirven para exterminar y después queremos juzgar. Queridos amigos, queridos hermanos, dichosos los que buscan la paz. Busque la paz en su interior. Busque la paz en su hogar, en su familia, con su prójimo. Busque la paz con Dios. Quizás se ha puesto usted rebelde contra Dios. Quizás se ha alejado de Dios porque Dios no le ha dado el milagro, la bendición que usted quiere. Póngase en paz con Dios. Busque encontrar la paz. Su paz personal, porque eso lo hará grande y lo hará acercarse a Dios, porque dice, dichosos los que procuran la paz, pues ellos serán hijos de Dios. Si tú no tienes la paz con Dios, si no tienes tu paz interior, si no estás en paz con tus amigos, con tus hermanos, con tus prójimos, no sos hijos de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige. ¿Cuántos misioneros, cuántas personas, cuántos hijos de Dios sufren persecuciones, maltratos, rechazos, circunstancias incómodas por hacer la voluntad de Dios? Pero, queridos amigos, son dichosos porque hacen lo que Dios exige. Esta mañana es una mañana para que tú busques hacer lo que Dios quiere, lo que Dios exige. ¿Qué es lo que Dios exige? Que caminemos con los mandamientos, que caminemos con las leyes de Dios, que caminemos con los decretos de Dios, que constantemente estemos repitiendo las leyes, los mandamientos, los decálogos de Dios y repasar si vamos cumpliendo, si estamos cumpliendo. Y si no, estos tiempos son tiempos para que nos volvamos a Dios, para que nos desgarremos el corazón, la ropa, para que nos desgarremos el alma y el espíritu, para tendernos a Dios, porque sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos puede rescatar de la maldad, de la corrupción, de la tristeza, de la enfermedad, de la tiniebla, para encontrar la luz. Entonces, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, porque ustedes verán a Dios, porque ustedes serán hijos de Dios, porque ustedes alcanzarán esa dicha del reino del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, en el discurso de las bienaventuranzas, le dice a los discípulos, a los apóstoles, a la muchedumbre: alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Queridos amigos, queridos hermanos, cumplir las bienaventuranzas, los mandatos de las bienaventuranzas, es una gran bendición, es un gran premio para ir al reino
celestial. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo siguió en su discurso, en su palabra, ante la muchedumbre, ante los discípulos, y les dijo: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve de nada. Así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. También dijo nuestro Señor Jesucristo: ustedes son la luz de este mundo. Usted, hermano, y yo somos luz de este mundo. Una ciudad en lo alto no puede esconderse. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien se pone en lo alto para que alumbre a todos. Queridos amigos, ¿cómo está tu sal? ¿Tu sal está con sabor o está sin sabor? ¿Cómo está tu luz? ¿Tu luz está apagada? ¿Tu luz está medio encendida? ¿Eres realmente esa luz que Cristo Jesús quiere? Si no es así, queridos amigos, queridos hermanos, apresurémonos a repasar los mandatos, los decretos, las leyes de Dios, para caminar en esos mandamientos, para ser grandes, para ser benditos y bendecidos y para alcanzar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Las bienaventuranzas que pronunció nuestro Señor Jesucristo en el monte de las bienaventuranzas en Galilea siguen vigentes para toda la humanidad. Y Jesús dijo: procuren que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien, ustedes hacen. Todos alaben al Padre que está en el cielo. Queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que procurar que esa luz que Cristo Jesús nos da brille delante de las tinieblas, delante de las demás personas que están en tiniebla o van camino a la tiniebla, para que, viendo ellos el bien que nosotros hacemos, alaben y glorifiquen el nombre de Dios y sea exaltado. Hoy en esta mañana, por esa luz que Dios nos ha dado, alabo y glorifico el nombre del Altísimo, junto a la Madre Santísima, la Trinidad Santa, junto a los santos ángeles, profetas y reyes, Rey David, santos patriarcas, San José, San Joaquín, Santa Ana, Santa Isabel, San Juan Bautista. Que esa luz que Dios te ha dado brille donde quiera que vayas, y que seas esa luz que alumbre esa tiniebla, que alumbre ese corazón oscuro, ese corazón perdido, ese corazón que está en maldad, para que alcance esa luz que tú le vas a irradiar en el nombre de Jesús. Entonces, Jesús también enseñó sobre la ley. Y nuestro Señor Jesucristo fue enfático cuando dijo: no he venido para ponerle fin a la ley. Nuestro Señor Jesucristo no vino a anular las leyes, sino que Él vino a ponerle el verdadero significado. Muchos creen que una parte es la Biblia y otra parte no, hermanos. Jesús no vino a abolir, Jesús no vino a ponerle fin a la ley, sino vino a darle el verdadero significado. El verdadero significado. Y dijo: el que enseña y obedece será grande en el reino de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, busquemos enseñar y obedecer para ser grandes en el reino de Dios. Este mundo sigue confundido y sigue atravesado y sigue caminando sobre las vitrinas. No será condenado. El que insulte a su hermano será juzgado por la Corte Suprema. El que injurie grandemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno.
Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Y también seguía enseñando a nuestro Señor Jesucristo: no puedes presentar tu ofrenda en tu iglesia si no estás en paz con tu hermano. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos en tiempos de preparación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser, para alcanzar la gloria de Dios, para ser parte del reino de Dios. Este reino es un reino o al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra. Si te obligan a llevar una carga, una mía, ofrécela llevar 2 mías. Queridos amigos, ese es el amor. Esas son. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: pero yo les digo que amen a su enemigo y oren por quienes los persiguen. Sean ustedes perfectos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Queridos amigos, queridos hermanos, sean benditos y bendecidos en esta bendita mañana, y que esta mañana los llene el poder del Espíritu Santo, les dé la sabiduría para reencontrarnos con los mandamientos más grandes, con los mandamientos más profundos, con los decretos, con las leyes que Dios nos manda a cumplir. Sean benditos y bendecidos donde quiera que están, y que esta bendita palabra de Dios sea una palabra que te ayude, que nos ayude día y noche por los siglos de los siglos. Amigos, queridos hermanos, como siempre, invitándolos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José el próximo sábado a esta misma hora. Dios los bendiga, Dios los ayude en esta preparación para recibir la Pascua de nuestro Señor Jesucristo junto a la Virgen María Santísima, a los santos, a los ángeles, al patriarca San José, a los reyes, ángeles, a los querubines y serafines, de los 4 ancianos, de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes. Sean benditos y bendecidos. Amén y amén.